¿sí? O sea, hay todo un proceso, ¿no?, de transformación de una relación con el lenguaje, con la palabra, con la lengua, con la escritura, con la lectura, ya desde lo poético. Sí, sí, sí. Un ¿no? acercamiento amoroso, ¿no? Exacto. Que eso no que eso no significa que este adolescente de 16 años, por otro lado, o en otros aspectos de su vida, no tenga dificultades, o que no haya tenido algún tipo de dificultad con el lenguaje. No se sabe porque, bueno, nada, no ha manifestado. Pero lo interesante es en el sentido de que un chico de 16 años, como muchos otros casos, tiene la necesidad de expresar esa relación con la lectura y con la escritura que tuvo con su mamá a través de la poesía. ¿Sí? Y esto tiene que ver un poco con el tema de la escritura, justamente. O sea, de qué manera, en una primera instancia, la escritura va a tener una función puramente catártica, en el sentido de que es expresar fundamentalmente lo que se siente, ¿sí?, de una manera literal, ¿no? Salvo casos excepcionales en niños que ya desde muy chicos pueden construir metáforas, pero que en realidad tampoco saben, porque si vamos al caso, la palabra en sí, ¿no?, como representación de un objeto, ya es una metáfora en relación al objeto, ¿sí? Porque en realidad el objeto no es que ya tiene impreso un nombre, sino que a ese objeto, por utilidad y por función dentro de la sociedad, se le va a adjudicar un nombre, ¿sí? Porque en realidad es una cosa. ¿Sí? Entonces la palabra del vaso, ¿sí?, es lo que representa a ese objeto que tiene una utilidad, que es para tomar agua o tomar cualquier bebida, ¿sí? Entonces yo cuando, después del proceso de aprendizaje del niño, de los procesos simbólicos, cuando pronuncio la palabra vaso, ¿sí?, entonces se le pregunta al niño qué significa un vaso, va a decir que es para tomar agua, porque asocia, ¿sí?, la utilidad del objeto al vaso. Entonces la palabra tiene una función también de metáfora porque viene a representar aquello, ¿sí?, que tiene una utilidad, ¿sí?, y que cuando el objeto está ausente, el niño va a comprender perfectamente de qué se está hablando. ¿Sí? Ahí entraríamos como en la teoría de la comunicación. Entonces, los objetos necesitan adquirir un nombre que lo representen, porque eso después también, dentro del campo de la lengua, es lo que va a permitir la comunicación. Así que lo que estamos nombrando a vos te resignifique y comprenda lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Esto también es muy importante, porque tiene que ver con el proceso de simbolización, que después ya lo vamos a ver con ¿cómo se llama? Con no me sale el nombre ahora. Bueno, yo me voy a acordar. El de los 6 estadios del Espino. Ya va a salir. Ya va a salir el nombre. Bueno, Sí, no sí, me acuerdo. Que es muy, muy importante también. En el proceso de formación del niño, que hasta los 6 años, para adquirir justamente ese lenguaje simbólico, ¿no? Piaget. Piaget, sí. Entonces, esto que le pasa al niño nos pasa todo en tanto en cuanto nos vamos constituyendo como ser humano, y después veremos, de acuerdo a esa relación que tengamos con el lenguaje, con la relación que vamos a tener con el mundo. Entonces, la posibilidad de aprender a leer de una manera correcta también tiene que ver con una manera correcta de escribir, gramaticalmente, ¿sí? Y en el proceso de comunicación que la sociedad requiere, también va a estar influido eso, ¿sí? Ahora... ¿Te referís a la escritura reproductiva? Claro, exacto. Que es la que requiere la sociedad, ¿no? Que es la que requiere la sociedad, en el sentido de que a mí me requiere que yo tenga un nivel de comprensión y de adaptación a la lengua donde yo voy a reproducir en mi manera de expresarme y de comunicarme
digamos, un nivel de lenguaje, un nivel de la lengua que me permita a mí comunicarme con el otro y que el otro me comprenda, porque en esa relación se produce también una cuestión de identificación. O sea, yo puedo andar por la calle y pararle a alguien y hacerle una pregunta porque doy por hecho de que esa persona también habla mi misma lengua. Entonces yo le pregunto dónde queda tal lugar, esa persona me puede indicar. O me va a decir, no, no conozco ese lugar. ¿No? Entonces eso me da a mí tranquilidad. ¿Sí? Es como cuando uno anda caminando por la calle y se encuentra con un extranjero, ¿no? Que por ejemplo pregunta dónde queda el mástil, por ejemplo. ¿No? Acá avisamos que estamos en Merlo. Claro, estando en Merlo. Entonces uno le dice, el mástil tenés que seguir caminando, tal, hace una descripción porque vos conocés el lugar. Entonces, ¿qué pasa? La posibilidad de la lengua y hablar un mismo idioma, eso también nos da identidad y nos deja tranquilo, porque entonces yo puedo hablar libremente, porque sé que los demás me escuchan y me van a comprender. ¿Sí? Ahora, cuando no estoy manejando los mismos códigos, ¿sí? Ahí aparece, podríamos decir, aparece la angustia y por lo tanto aparece la descomposición de mi identidad. Porque es como le pasa al chico, digamos. ¿Por qué? Porque justamente las palabras con las cuales yo me comunico no están siendo recepcionadas, no están siendo descodificadas por el otro. Entonces esto me termina generando, digamos, un estado de angustia en el sentido de que me incomunica. Quedo totalmente excluido, digamos, de ese medio. ¿Sí? Entonces es terrible. Me estoy acordando de tiene que ver también con el tema de la mirada y la voz. Está una película italiana que se llama La Familia, donde hay una escena muy interesante que viene un tío que le gusta hacer broma con el chico, juega con él. Entonces en un momento determinado, el tío se tapa los ojos, ¿no? Y no lo mira el chico. Entonces el niño le dice todo el tiempo, acá estoy, acá estoy. Y el tío le dice, no te veo, no te veo, no te veo. Pero acá estoy, acá estoy. Entonces hasta que el nene empieza a entrar en un estado de angustia, ¿sí? Por este juego que el tío le hace, que decía, no te veo, pero acá estoy, tío, acá estoy. Y le tira el pantalón. Y en un momento el chico, es tanta la angustia y la desesperación, porque el tío le dice que no lo ve, aunque el chico ve que el tío tiene los ojos cerrados, pero no puede, digamos, disociar, no puede simbolizar que eso es un juego, y el chico empieza a gritar y a llorar, angustiado porque el tío no lo ve, ¿no? Hasta que ve la familia, ¿no? Pero la escena interesante es esta, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el chico lo que percibe es que cuando el adulto le dice, no te veo, no te escucho, automáticamente el chico entra en un estado de angustia y siente como que su personalidad se le va descomponiendo. Sí, se desploma. Se desploma. Se derrumba, digamos. ¿No? El otro ejemplo interesante es la película El Náufrago, que no sé si la viste. Sí. Bueno, que está en esa isla totalmente desértica y que en un momento necesita construir, crear, producir ese objeto que va a ser... Es una calabaza, ¿no? Que es una calabaza, que no me acuerdo el nombre, ponerle que fuera Pedrito. Entonces él entabla todo el tiempo un diálogo con Pedro. Y de esta manera él mantiene su identidad. Tom Hanks. Tom Hanks, exacto. Entonces todo lo que hace, y mantiene el diálogo permanente. Pero ese diálogo en realidad es un diálogo imaginario porque el Pedro no le contesta, porque sabe que es un objeto. Pero ahí podríamos decir que esa escena es el juego de diálogo que genera cualquier niño con su amigo invisible. ¿Sí? Donde el niño habla con su amigo invisible. Que digamos, el personaje llega un momento donde se siente desprotegido, al estar solo, no sienta que nadie lo cuida, así que vuelve a un estadio de ser un ser infantil. Claro, exacto. A un estadio del espejo en el sentido de que él necesita crear ese objeto para poder comunicarse. Y crea este vínculo. ¿Sí?
Y después la escena cuando él logra salir de la isla, ¿no? Cuando Pedro se pierde. La desesperación que Sí, le que agarra, siente, sí, sí, me estaba acordando de eso, digo, ¿no? es como si le hubiera perdido un ser querido, un ser humano Claro, querido. porque ahí él pierde todo contacto con lo humano. Wilson. Eso, Wilson. Él ahí pierde todo contacto con lo humano. O sea, entra en un estado de angustia y desesperación porque su identidad como humano desaparece cuando desaparece Wilson. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es lo importante, que en el campo del lenguaje, la presencia del otro, digamos, es fundamental. Sí, que hoy se da muchísimo esos casos, no estando en una isla desierta, sea dentro de una sociedad donde hay un montón de cosas que distraen la atención y que hacen que quizás un niño se sienta solo, como si Aislado, estuviera aislado de todo contacto con otros seres humanos, ¿no? exacto, donde lo que prevalece más que la palabra y la comunicación en el campo del lenguaje es la relación con la imagen. De imagen, ¿sí? ¿Sí? Y la imagen toma... Imagen, efectos, Exacto. 4D, 5D. Yo he escuchado abuelos contándome cómo sus nietos chiquitos van adquiriendo el lenguaje de la televisión y me contaba en su momento un lenguaje muy, muy básico, por decir así, de unos personajes que eran unos muñequitos que hablaban de manera determinada y él me lo contaba de alguna manera graciosamente que Ahí hubo fenómenos, el fenómeno de los Teletubbies, bueno, creo que en los Teletubbies, una cosa los así, Minions, los chicos también. repetían ese lenguaje y después lo llevaban a la práctica en su vida cotidiana y los padres festejaban esto, ¿no? Y este abuelo, que era bastante divertido, me decía, yo tuve que terminar hablando como ellos porque me decían, no, abuelo, me decía, no es así, me decía, ¿no? Porque se ve que cada uno de los personajes tenían nombres y decían, no, vos tenés que hablar como fulanito o menganito. Y reproducían exactamente el lenguaje. O sea, eso tiene una intencionalidad, digamos, desde el punto de vista de la educación, digamos, ¿no? Pero que me parece que es interesante en el sentido de, como decíamos los otros días, el chico es una esponja en el sentido que absorbe y en ese absorber se identifica, ¿sí?, con el objeto y con la palabra que representa el objeto. ¿Sí? Entonces, en relación al tema de la escritura, cuando, digamos, un niño empieza a escribir también como un adulto, en este sentido literario de la palabra, no puede dejar de ser de una manera catártica en el sentido de que lo que está expresando, digamos, es la palabra. Es el acá, sentimiento. Cuando habla de escritura catártica, justamente dice literal, vomitiva, expiativa, y para lavar culpas y desparramar resentimientos. O sea, esto también uno lo puede ver hasta en los dibujos. Exacto, Los exacto. dibujos que hacen. Los dibujos que hacen. Que los primeros, ¿no? A las rayas, dibujos, formas. Uno se da cuenta enseguida cuando hay una situación que lo está alterando. Sí. Sí, porque también el tema, es otro tema interesante, pero es el tema de la grafología en el sentido de el tipo de letra, el trazo, sí, ¿no? En eso también se va a ver, digamos, una violencia contenida, reprimida. Me parece que hay un montón de factores, digamos, en el sentido de esto, como decís vos, del tema del dibujo, el trazo, los colores, la preponderancia. Para otro módulo. Sí, para otro módulo. Para la preponderancia de los colores. O sea, hay un montón de factores que, bueno, uno podría dar cuenta, en este caso vos, que en el trabajo con el chico. Acá tenés un montón de dibujos para analizar, podemos analizar después. Claro, sí. De dibujos que los chicos me han traído, los pacientes me traen, donde vuelcan en su casa, un espacio creativo, digamos, no en un consultorio, sino donde dejan salir todo lo que ellos desean, quieren, necesitan, esto de vomitar a muchas cosas a través del dibujo, de sacarlas, de lo que decía, ¿no? De desembuchar lo entripado, de sacar lo que me está molestando a través del dibujo. Sí, y después mostrármelo, este acto de, mira, esto es lo que me pasa.
te doy como regalo, pero es una forma de decirme, mirá, Sí, esto, sí, es lo sí. esto es lo que me está sucediendo. Exacto, sí, 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 sí. El otro día tuve un caso de una nena que me trajo unos 6 7 dibujos Ajá. de diferentes cosas y que está pasando por un problema de separación de los padres. Así que imagínate cómo es la escritura usada para mostrar una cuestión. En dos de los dibujos aparecen ella y la madre nada más. Claro, claro. Ella en primer lugar y la madre después. Entonces hay toda una lectura que hay que hacer en base a la escritura que los mismos pacientes hacen, ¿no? Con 6 años de edad. Bueno, el tema del dibujo, digamos que podríamos decir, es la génesis del proceso de adquisición de la escritura. O sea, generalmente un chico lo primero que hace es el comienzo, palito, toda la historia. Digamos, ¿no? Hasta entrar en el proceso de la escritura. Pero esto también es importante porque ahí es donde se ve la inteligencia del infante, vamos a decir, ¿no? Que a veces cuando hacen garabatos, que no se entiende, porque lógico, son garabatos, sin embargo, en ese proceso de construir garabatos, el chico tiene un relato. Porque si uno le pregunta, ¿qué quisiste poner acá? El chico te relata algo, te relata una historia. Y esto también es interesante, ¿por qué? Porque el adulto, en el caso profesional, ya puede dar cuenta que el chico está en un proceso de simbolización, ¿sí? Porque él está atribuyendo a esas rayas, ¿sí? Una persona real. Hay una persona real, una situación real, una historia, Sí, ¿sí? sí, Entonces eso también es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo que desde el punto de vista de la formación neurológica, ¿no? Del niño, vamos a poner un niño de 5 o 6 años, ¿no? De alguna manera, donde esos garabatos tienen una significación